noches, bienvenidos un viernes más a Cita Previa aquí en el Hospital Costa de la Luz, conociendo las diferentes especialidades, concretamente, bueno, pues que contemplan este hospital, la sanidad del futuro, concretamente es su eslogan, y vamos conociendo concretamente las diferentes especialidades que ya conocimos en la primera temporada y que vamos a ampliar también en esta segunda temporada. Si les parece, hoy nos vamos a acercar al servicio de otorrinolaringología. Vamos a hablar con uno de sus doctores, con Francisco Ortiz. Francisco, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Amplia cartera de servicios, hemos podido comprobar. Importante a destacar el servicio de urgencias 24 horas, ¿no? Sí, pues tenemos servicio de, en principio estamos localizados los fines de semana y por las noches, y normalmente durante las horas del día, mañana y tarde, siempre hay un otorrino pendiente de que si la puerta necesita de nuestra asistencia o algún paciente necesita nuestra asistencia, ahí estamos para hacer lo que podamos. Hablemos de la unidad de estudio de la voz. Bueno, pues nosotros tenemos una unidad de voz que consiste en normalmente las cuerdas vocales, si hace una exploración sencilla, una exploración con una fibra óptica, normalmente hay determinadas patologías que no se puede ver, porque el movimiento de la cuerda vocal, el movimiento vibratorio de la cuerda vocal necesita una cámara lenta, o sea, no se aprecia a la visión normal, a la que nosotros percibimos. Entonces necesita una cámara de alta velocidad, que hay determinada patología que no la ves y esa cámara de velocidad te la dice y con esa la puedes ver, ¿vale? Entonces hay un montón de pacientes que tienen problemas de voz, que en una exploración normal les voy a decir que no tienen nada, y con ese tipo de estudios pues puede analizar con detalle cuál es la patología que tiene y puede enfocar un poco el diagnóstico y el tratamiento. ¿Cuáles son las enfermedades de la voz? Pues enfermedades de la voz hay desde enfermedades difonías, problemas del uso de la voz por problemas profesionales, por problemas de mal uso de la voz, por forzar la voz, por gritar, o por tener malos hábitos, por tabaco, por alcohol, que te pueden producir problemas de oncológicos. Y puede ser concretamente por temas profesionales y también por genética, No, más por genética sí, pero son un poco frecuentes. Sobre la mayoría de las frecuencias, lo más frecuente es por problemas profesionales. Es como, no sé, como un profesor, un deportista que tiene lesiones musculares porque corre mucho, ¿no? Pues un profesional de la voz tiene lesiones en la voz porque se va todo el día hablando, ¿no? Usa mucho la voz. ¿Cómo lo podemos prevenir concretamente para no tener ninguna patología o enfermedad de la voz? ¿Cómo se puede prevenir? Pues hay medidas higiénicas de voz, que no forzar la voz, mantener la garganta hidratada, intentar no gritar, intentar no susurrar. Hay determinadas normas que si eso se cuida al otorrino te las da, y con eso puedes intentar educar un poco la voz. Y si con esas normas no la consigues educar, pues ya o tienes problemas de difonía, tienes que poner en manos de un otorrino, un profesional de la voz. Si el profesional lo considera necesario, a lo mejor hacer un estudio de la voz y ver qué tipo de tratamiento, si tiene alguna lesión que sea susceptible de tratamiento quirúrgico, o si tiene alguna lesión que sea no orgánica, que sea susceptible de tratamiento logopédico, que digamos lo que se dice burdamente, que te enseñen a hablar, ¿no? Pues eso. ¿Qué lesiones patológicas con más frecuencia se han tratado aquí en el Hospital Costa de la Luz en estos últimos años? Pues hay un poco de todo, pero desde los nódulos vocales, tanto en niños que gritan como en profesores, maestros, locutores, a gente, no sé, camareros que tienen problemas de voz, que tienen pólipos, que a lo mejor han tenido que intervenir, e incluso lesiones tumorales que hayan tenido que biopsiar y tratar también. Otra de las unidades es la unidad del vértigo. Sí. También aquí en el Hospital Costa de la Luz. Háblenos un poco de la unidad del vértigo. Bueno, pues nosotros cuando nos llega un paciente con un problema de vértigo, lo primero luego reconocemos una exploración básica del otorrino en la consulta, y si él considera necesario, pues le hacemos pruebas especializadas en vértigo, ¿vale? Entonces tenemos dos pruebas de vértigo principales, que una se llama Video Head Impulse Test, que no es más que una prueba de agitación cefálica. Que eso cómo funciona, pues eso es un aparato que tiene una especie de gafas, como si fuera una gafas de buzo o algo así parecido, que te la fijas a la cabeza, y el otorrino lo que te hace, o la persona que te hace la prueba, te hace mirar a un punto determinado y te hace unos movimientos de la cabeza, hacia arriba, hacia un lado, hacia el otro. Entonces el movimiento ocular lo rige el oído. Entonces, si tú haces un movimiento rápido de la cabeza, tu ojo debe de seguir el movimiento ese brusco para compensar la movilización de la cabeza.
Cuando hay problemas en el oído, tu ojo no sigue bien el objeto o hace unos movimientos anómalos. Entonces eso se ve con esa gafa, tiene un láser y detecta el movimiento de la pupila. Entonces hay un programa informático que detecta los movimientos anómalos de la pupila y es una prueba que lo bueno que tiene es que no te mareas cuando te la hacen y que es una prueba como de screening, ¿no? Que una persona tiene un mareo que no se sabe exactamente qué es lo que es, pues es una prueba que se hace prácticamente en 10 minutos y tú sabes si tiene un problema en el oído o no, y si tiene un problema de oído lo trata, y si no tiene un problema de oído le dice, mira, pues busca usted a lo mejor el otro origen del vértigo, puede ser en otro, en el cuello, en el cerebro, en el sistema nervioso central. O sea, que el vértigo no tiene que estar relacionado solo con el oído, ¿no? No, el vértigo puede producir muchísimas patologías, no solo el oído. ¿Es importante hacerse de manera anual audiometrías, doctor? O según las profesiones también. Según la profesión y según si tienes patología. Lo normal, lo que se recomienda a la Sociedad Española de Otorrino es que personas que tengan hipoacusia, una pérdida de audición, ya sea el tipo de pérdida de audición que sea, al menos una audiometría anual. Ya sea te la hagan en reconocimientos médicos, te la haga tu otorrino, te la hagan un audioprotesista, pero se debe hacer un control anual o bianual, pero anual normalmente. ¿El quirófano qué patologías intervienen concretamente dentro de su especialidad? Eso es una pregunta muy amplia. Muy amplia, ¿no? Empecemos con la cirugía otorrinolaringóloga infantil. Bueno, la otorrinolaringología infantil, lo más frecuente son los niños que tienen amigdalitis de repetición, los niños roncadores, los niños que tienen otitis de repetición o que tienen muchos catarros nasales de repetición. O sea, lo que se conoce como las vegetaciones, las amigdalitis y las otitis, ¿no? Eso es lo más frecuente y la cirugía de eso es el pan nuestro de cada día, lo que más vemos. ¿Y la cirugía con radiofrecuencia? La cirugía con radiofrecuencia, lo que más frecuente hacemos, se suele hacer es cirugía para reducción de los cornetes para conseguir mejor respiración en personas que usan de vasoconstrictores nasales o por algunos tipos de fármacos. Por diferentes patologías se crecen los cornetes, que son unas válvulas que tenemos en la nariz que sirven para humidificar y para calentar el aire. Entonces, cuando se hipertrofian, se ponen grandes, no nos dejan respirar. Entonces, la radiofrecuencia, ¿qué ventaja tiene sobre otras técnicas? Que es una técnica que se hace con anestesia local, que no necesita hospitalización y no necesita los taponamientos clásicos de cuando uno se opera la nariz, que siempre dice, me van a taponar la nariz, ¿no? Pues si te operas de cornete con radiofrecuencia, lo bueno que tienes es que tú no tienes que ingresar en el hospital. Llegas al hospital y te hacen la cirugía y si va todo bien, a la media hora te puedes ir a tu casa, ¿no? ¿Cómo es la cirugía del ronquido? La cirugía del ronquido, hay parte de nariz, pero la nariz influye poco en el ronquido y la cirugía más frecuente del ronquido es la cirugía del paladar. La cirugía de recortar el paladar, que puede ser con radiofrecuencia en personas que son roncadores simples, que no tienen apneas del sueño. El ronquido puedes tener un ronquido simple, que no tengas apnea, o sea, que no hagas pausas de respiración, o que tengas pausas de respiración. Si tienes pausas de respiración, te hay que hacerte una cirugía un poco más agresiva con anestesia general y es recortarte un poco el paladar. O sea, la campanilla esta que todos nos vemos cuando nos miramos la boca, pues lo que hay que hacer es como si fuera un arquito. O sea, como recortar un arquito para que esa campanilla no caiga hacia atrás y no vibre. Esa tiene buenos resultados con respecto a las apneas del sueño. La radiofrecuencia es para personas que no tienen apnea del sueño, que la reduce un poquito, la fibrosa un poquito y deja de vibrar la campanilla. Y luego hay cirugía en la lengua para reducir la lengua en personas que se le cae la lengua hacia atrás, como el típico futbolista que se cae, se desmaya y se le cae la lengua hacia atrás. Pero la cirugía esa tiene malos resultados. Eso es un poco difícil. Yo no la suelo aconsejar, la verdad. ¿Es peligroso, doctor, tener apnea del sueño? Es que se ha visto que los pacientes que tienen apnea del sueño tienen más riesgo de tener un infarto de miocardio, tener hipertensión, tener un accidente vascular cerebral. Entonces, por eso hoy está en boga lo de la apnea del sueño, porque se ha visto que personas que roncan y tienen parada de respiración, les disminuye el oxígeno en sangre por la noche, cuando tienen esas pausas de apnea, tienen más riesgo de tener problemas cardiovasculares. Entonces, por eso es por lo que se trata tanto la apnea del sueño. ¿Se diferencia apnea de ronquido? Eso es. Sí. El roncador simple es la persona que se acuesta a tu lado y ronca y hace ruido, pero no hace ninguna parada de respiración. Una parada de respiración es... que se queda sin respiración durante un tiempo. Te quedas unos segundos sin respiración y luego vuelves a tu organismo. Cuando se baja el oxígeno en sangre, tu organismo responde y vuelves a coger una bocanada de aire. Entonces, esas paradas de respiración, si tienes más de un número determinado a la hora, se puede catalogar en apnea leve, grave, o sea, moderada o grave, ¿vale? Entonces depende del tipo de apneas que tengas, te ponen un tratamiento u otro. ¿El ronquido por qué se produce? ¿Por qué roncamos? ¿Por qué roncamos?
porque hay un colapso de la vía aérea alta, o sea, de aquí, del cuello hacia arriba, o la lengua se cae hacia atrás, o el paladar se cae hacia atrás, o la nariz, por la obstrucción nasal que tenemos, nos hace roncar. O sea, una obstrucción de la vía aérea alta. ¿Se puede evitar? Evitar, claro que se puede evitar, y se puede evitar. Lo primero es medidas dietéticas, ¿vale? O sea, higiénico-dietéticas, que es, normalmente hay que mirar si la persona tiene sobrepeso. Si tiene sobrepeso hay que intentar corregirlo, porque una persona que esté en su peso ideal para su estatura, lo normal es que no ronque, salvo que tenga algún otro problema anatómico, pero normalmente una persona joven delgada no suele roncar. Normalmente sobrepeso hay que corregirlo. El tabaco produce relajación muscular, entonces el tabaco en una persona que ronque hay que quitarlo. El alcohol también, si alguna vez ha salido y se ha tomado 2 copas, esa noche pues todos hemos roncado, si algún día hemos salido y nos hemos tomado 2 copas, ¿no? Pues el alcohol, las personas que beben tienen que quitar el alcohol. Luego hay que cenar poco y separarlo de la hora de acostarse. O sea, si uno cena y se acuesta recién comido, si te acuestas a las 12 de la noche no puedes cenar a las 11 o a las 11 y media. Tienes que cenar mínimo 2 horas antes, para que la digestión no la hagas en la cama, la hagas de pie. Pues si la digestión la haces en la cama, la sangre se va al estómago, al intestino, para hacer la digestión. Entonces se produce una relajación muscular mayor de la zona que no nos interesa, de la zona alta del cuello y de la cara. ¿Vale? Y otra medida es los sedantes. La quinta medida higiénico-dietética es los sedantes. Los sedantes, si tomas relajantes musculares, como es una relajación muscular, pues no debes de tomar sedantes y roncar. Eso es lo primero que tu médico te debe quitar si tienes el ronquido. Cirugía plástica facial. Cirugía plástica facial, bueno, eso hoy en día es que la Sociedad Española de Otorrinos antiguamente no se hacía cirugía plástica facial, y hoy en día los otorrinos estamos haciendo cirugía plástica facial, y se ha creado una subcomisión en la Sociedad Española de Otorrinos. Los otorrinos jóvenes estamos haciendo cirugía plástica facial. ¿Por qué? Por ejemplo, en rinoplastia o rinosextoplastia, no hay nadie mejor que un otorrino que conoce la anatomía mejor del tabique y de las fosas nasales y de los huesos de la nariz para hacerte una rinoplastia. De las orejas igual, la otoplastia, la cirugía del pabellón, y luego el resto de la cara, pues hay muchos otorrinos que hacemos también cirugía plástica facial. ¿Y de la cirugía cervical y oncológica qué me tiene que decir? Pues la cirugía cervical oncológica, hay muchos tipos de cirugía. También se cirugía. practica aquí, ¿no? También se hace, hay muchos tipos de cirugía, desde cirugía a través de la boca, cirugía con láser de CO2, que a través de la boca puedes quitar tumores pequeños, o cirugía oncológica en la que tienes que hacerla por vía externa, levantar el cuello, hacer una incisión, vaciar los ganglios del cuello si los hay afectados, y hacer técnicas, depende del tamaño del tumor, pues cirugías que a lo mejor son algunas muy mutilantes, que tienes que quitar cuerdas vocales o tienes que quitar la laringe, depende del tipo de tumor que tenga. Doctor, ¿quiere usted destacar algo más para terminar en relación al servicio que ofrece el Hospital Costa de la Luz? En principio, pues que somos un equipo de 5 otorrinos, que somos gente joven, que creo que estamos cambiando la medicina privada de Huelva, y que cualquier persona que tenga una patología, creo que somos especialistas y bastante bien formados, y cada uno se dedica un poco a una zona, a una parte de la especialidad, y creo que aquí se le puede resolver el problema si lo tiene. Doctor, muchísimas gracias. Nada, encantado. Por ampliar más esa información, los servicios concretamente que ofrece este Hospital Costa de la Luz. ¿Quieren conocer más concretamente esas instalaciones y sus servicios y especialidades? Pues solo tienen que quedarse con nosotros cada viernes a partir de las 9 de la noche aproximadamente, con una cita previa aquí en Canal Costa con Visión. Que sean felices. Hasta el viernes.